Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Carlos Álvarez y Lucy Rodríguez y juntos somos La vocecita. Hoy queremos hablar de un tema súper interesante. Se va a llamar este programa La enfermedad. ¿Por qué nos O ¿por qué nos enfermamos? enfermamos? ¿Cierto? Sí, ¿por qué nos enfermamos? Yo creo que todos en algún momento nos hemos enfermado. Y ha sido todo un conflicto porque las enfermedades realmente provocan angustia, provocan muchas emociones también que no nos permiten como vivir en plenitud. La enfermedad en lo personal me llevó a iniciar este camino de conocimiento de cómo es que se desarrolla una enfermedad y cómo es que se puede sanar también, ¿no? Sí, yo creo que algo que siempre nos afecta a los seres humanos es que cuando nos enfermamos sentimos que perdemos poder, ¿sí? Sí. Que hay algo que nos controla, ¿no? Y que entonces no estamos en la plenitud que nosotros deberíamos estar porque tenemos algún padecimiento físico. Y eso es cualquier tipo de padecimiento, desde una gripa, o sea, cuando te da una gripa, los 3 días que te dura la gripa es así como que, ¿no? O sea, no puedes ni levantar. Bueno, es que dicen que, por ejemplo, los hombres tenemos, las mujeres sienten los dolores de parto para saber qué sentimos los hombres cuando nos da gripa. Entonces, esa es como Dios. la dimensión, ¿no? Pero a final de cuentas, cualquier tipo de padecimiento físico, pues altera nuestro día a día, altera nuestro nivel de energía, altera cómo es que nosotros nos estamos sintiendo hacia nosotros mismos también, ¿no? Entonces, siempre el hecho de que nosotros enfermemos, pues va a significar que tengamos que pues bajar un poquito nuestro nivel de actividad o nuestro nivel de emoción incluso, y que eso va afectando también nuestro día a día y como dices tú, no nos permite estar en plenitud. Claro. Fíjate que yo, si bien es cierto que ya lo platicamos en la historia, que todo este camino, pues llegamos a este camino por una crisis existencial, pero también fue a causa de algunas enfermedades que se estaban dando en ese momento, no solamente de mías, sino de mis hijas, ¿no? Entonces, como que era una necesidad el saber por qué nos enfermamos, ¿no? Porque de repente creo que estamos acostumbrados a necesitar algo exterior, ¿no? Como un tratamiento, una pastillita y todo este rollo que sí es necesario, Uh-huh. pero creo que en ese momento era como una necesidad el saber qué hay más atrás de la enfermedad. Sí, y es que el entender cómo es que nuestro cuerpo procesa los eventos, la información, pues es súper interesante porque nos damos cuenta de que no somos seres divididos, que realmente somos un ente completo, donde hay emociones, donde hay pensamientos, donde hay un alma, donde tenemos este cuerpo y todo se va manifestando dentro de él, ¿no? Y este es un conocimiento ancestral, o sea, realmente Uh-huh. muchas de las culturas ancestrales sabían esto, ¿no? Por eso muchos de los antiguos pueblos decían, ¿por qué se enferma alguien? Pues porque la persona dejó de cantar, de reír, de bailar, o sea, porque De realmente disfrutar dejó de la disfrutar la vida, vida. ¿no? Y entonces mucho tiene que ver con el estado emocional de por qué nosotros nos estamos enfermando. Pero esto había sido toda una incógnita. En Uh-huh. algún momento nosotros leímos un libro que se llama La Profecía Celestina, Ah, que es sí, muy es bueno. una trilogía, bueno, son 4 libros, pero en el segundo libro que se llama La Décima Revelación, que se los recomendamos mucho, Sí. habla acerca de cómo es que las emociones se vinculan con lo que pasa en nuestro cuerpo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ahí narra un evento donde uno de los protagonistas va corriendo entre las piedras, se dobla el tobillo y entonces se lo esguinza, ¿no? Y entonces llega una chamana y la chamana le empieza a hacer preguntas de cuál es el paso que no quiere dar, qué es aquello que le está costando trabajo decidir, etcétera. Y entonces hace que él tenga que entrar hacia sí mismo y entonces descubrir efectivamente que hay un tema que no quiere abordar. Y entonces ahí se da cuenta de que ese tobillo, se había esguinzado por esa situación. Al día siguiente, dentro del libro, pues amanece ya con el tobillo desinflamado, ¿no? Entonces, esa es como el contexto de este libro que nosotros leímos hace mucho tiempo. Uh-huh. Y después nosotros cuando empezamos a estudiar todo esto, pues nos dimos cuenta de que cualquier cosa que pasa en el cuerpo, pues tiene que ver con una respuesta a algo que está pasando en el campo emocional o en el campo del pensamiento. Entonces, es así como nosotros empezamos a entender cómo funcionan las enfermedades, ¿no? Y tenemos un ejemplo muy claro.
sobre un caso que atendimos recientemente en la terapia, un caso de hipertensión. No sé si conozcan gente con hipertensión, que Sí. es uno de los padecimientos, de los 3 padecimientos que tiene mayor gente en este país, ¿no? Ujú. Entonces, en este caso, llega una persona, un hombre de más de 50 años, que dice, es que me detectaron hipertensión, diagnosticaron hipertensión. Ujú. ¿Y eso cuándo fue? No, pues desde hace 3 semanas. Y alguna vez habías tenido problemas de hipertensión, empezamos a explorar y dice, no, nunca, esa es la primera vez. Y entonces tenemos que entrar a las preguntas de rigor. ¿Qué pasó? Incómodas. ¿Qué pasó hace 3 semanas o 4 semanas, no? Sí. Y dice, pues es que mi hija se fue a vivir al extranjero. Ah, ¿y qué representa a tu hija? Dice, mi corazón. Y entonces ahí nosotros caímos en cuenta de qué es lo que necesitas para llegar a tu corazón. Dice, pues más sangre. Entonces, efectivamente, lo que él estaba tratando de hacer con la hipertensión era llegar hasta su hija. Claro. ¿Sí? Entonces, este lenguaje simbólico es como nuestro inconsciente va a procesar el conflicto que estamos viviendo a nivel emocional y lo va a manifestar en el cuerpo físico, ¿no? Claro, porque ahí entran ya los simbolismos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, cuando una persona tiene diabetes, ahí es como esta parte del azúcar, ¿no? Que no está Ujú. asimilando bien el azúcar y tiene que ver con varios factores, ¿no? Ujú. Uno es que el azúcar nos da energía, Ujú. ¿no? Entonces, el azúcar, bueno, al tener ese tema en la sangre es porque necesitamos energía Ujú. en ese momento, que probablemente nos estamos sintiendo desgastados, cansados, o hay una situación que nos está como sobrepasando y entonces pues nuestro cuerpo empieza también a generar más azúcar hasta provocar una diabetes. Así es. Y es que puede tener varias acepciones porque esta parte del azúcar tiene diferentes utilidades dentro del cuerpo, ¿no? Ujú. La otra es generar dulzura. O sea, Claro, también hay una sí. gran tristeza Ajá. y entonces tiene que generar dulzura. Ujú. Entonces, esa es otra de las cosas que también tienen que ver con esto. Y normalmente esto tiene que ver con separaciones familiares, etcétera, que regularmente están vinculados, ¿no? Y el otro, pues, es la energía para resistir, ¿no? Claro. La energía para resistir, que es, estoy enfrentando una situación que a mí me está lastimando, que yo tengo que resistir y entonces produzco más azúcar para poder aguantar, ¿no? O también la resistencia a la Insulina. insulina que tiene que ver con esta autoridad, ¿no? O sea, no quiero someterme ante la autoridad. Entonces, como que tienen varios significados emocionales, pero al final, pues es el cuerpo genera una respuesta ante una situación de estrés. Así o sea, es. algo que no me está gustando, que yo no soy capaz de decir no me gusta, no quiero o no puedo, y entonces el cuerpo es bien sabio y genera una respuesta. Sí, que a final de cuentas toda enfermedad es una capacidad adaptativa, una capacidad biológica adaptativa, ¿no? O sea, lo que va a hacer es tratar de adaptar ese conflicto a algo más funcional que nos esté dando un simbolismo de lo que estamos viviendo. Entonces, aquí entran un montón de cosas arquetípicas, ¿no? Esta parte de los símbolos que entiende el inconsciente, que normalmente son universales y que tienen que ver con todo aquello que nos representa, ¿no? Pues tenemos el caso de todo lo que tiene que ver con la tierra, con lo químico, con la nutrición, pues que tiene que ver con mamá, son arquetipos de mamá. Todo lo que tiene que ver con la fuerza, con la energía, o sea, el café, por ejemplo, tiene que ver con papá. A eso iba también, o sea, es impresionante que los alimentos también, o todo lo que comemos, nos está hablando de una situación emocional, ¿no? Porque si vamos a hablar de las enfermedades, empecemos a mencionar también que es una respuesta a una emoción, ¿no? La enfermedad. Pero también esto, lo que comemos, porque a lo mejor tú eres una persona que toma mucho café, pero a lo mejor yo no. Entonces, eso es porque cada uno tiene un marco de referencia. Esa información también que tenemos que hace que nosotros reaccionemos y nos comportemos de una manera, ¿no? Así es. Porque entonces también podemos vivir muchas situaciones. Por ejemplo, en este momento vamos a vivir una situación, pero cada uno de nosotros lo vamos a vivir de una manera diferente y va a ser una respuesta diferente, ¿no? Exacto, y es por eso que no se puede generalizar
un concepto o una definición sobre alguna enfermedad con cierta emoción. O sea, cada quien tiene este marco de referencia y cada quien lo va a manifestar diferente, como este caso, ¿no? O sea, en este caso la hipertensión tenía que ver con llegar hasta donde estaba el corazón de él, ¿no? Que era lo que representaba a su hija, ¿no? Entonces era una cuestión muy simbólica. Pero si bien es cierto que sí hay ciertas generalidades que pueden generar una enfermedad o que pueden desencadenarla, las particularidades pues ya son individuales, ¿no? Y de lo que vamos a hablar hoy pues son de todas estas generalidades, que son situaciones que a todos nos van a pasar indefectiblemente, o sea, cada uno de nosotros va a tener estas circunstancias para desarrollar una enfermedad y lo que cambia es el marco de referencia, que es ese sistema operativo con el cual nosotros nos vamos manejando, ¿no? Claro. Entonces, hay diferentes formas en las que se van generando estas enfermedades porque no siempre es la misma, ¿no? O sea, siempre tiene que ver con un estrés, pero no siempre el estrés es el mismo, de la misma magnitud o con la misma duración. Entonces, esta parte es bien importante poder entenderla, porque lo que queremos hoy hacer es llevar a la conciencia de cada uno de nosotros que hay ciertas cosas que van a detonar una enfermedad, porque en realidad la enfermedad pues es un mensajero, ¿no? Y creo que ese es el mensaje que hoy queremos mencionarles, porque la enfermedad ha tenido una connotación muy negativa, ¿no? Pero en realidad la enfermedad nos viene a dar un mensaje, o sea, de eso que estamos viviendo y que no nos está gustando, que nos está pidiendo hacer un cambio, porque dijera Henry Corbera, ¿no? O sea, cuando una persona tiene una enfermedad, lo que te está pidiendo es hacer un giro como un calcetín. Una vuelta del calcetín. ¿No? Una vuelta de calcetín. Entonces, realmente una enfermedad viene a darnos ese mensaje, a que tenemos que cambiar. O sea, es impresionante. Y obviamente hay varios niveles de enfermedad, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de un cáncer de pulmón, ¿no? Probablemente va a iniciar con una tos, ¿no? Con una enfermedad, muy común, ¿no? Una tos, una gripa, y entonces va a empezar con ese síntoma. Es una respuesta ante una situación que no me está gustando, pero no cambio. Sigo en ese ambiente, sigo con esas emociones que cada vez se van haciendo más fuertes. Y entonces esa tos se va a hacer un poquito más fuerte y va a crear una neumonía. Y entonces, si sigo en ese ambiente, va a crecer hasta provocar un cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente es como escuchar nuestro cuerpo, porque es muy sabio. Y entonces, en ese momento que empezamos a tener un síntoma, sería bueno que nos preguntáramos, ¿no? ¿Qué es lo que no te está gustando? ¿Qué es lo que me está queriendo decir esto? Claro. Y es que, efectivamente, siempre hay ese mensaje. A veces es una cuestión paulatina, pero muchas veces no es así. Y hoy vamos a hablar un poquito de cómo es que se van dando estas manifestaciones del síntoma. Porque hay diferentes formas en las que se va a manifestar el síntoma o la enfermedad. Y es que aquí es muy importante poder puntualizar esto, porque no nada más tengo una emoción. O sea, no nada más es esa parte, sino hay un conjunto o un marco conflictual que tiene que ver con varios aspectos que van a contribuir a que se desarrolle esta enfermedad. Entonces, vamos a ir uno por uno para poder irlos entendiendo. Si tienen alguna duda, pues pueden dejarnos aquí en los comentarios para que vayamos respondiendo también estas dudas, o también hacer algún otro programa más adelante ya con temas más particulares, ¿no? Cabe resaltar que estos primeros 12 videos que estamos haciendo son videos conceptuales para que más o menos se vayan empapando de todo esto, para después de los primeros 12 videos, pues ya entrar a temas más específicos que puedan ser de interés, pero que ustedes tengan este marco conceptual para poder ir entendiendo de lo que vamos hablando, ¿no? Así es. Entonces, es muy importante analizar cómo es que se va desarrollando, porque bueno, esto no es algo que hayamos inventado nosotros, ¿no? Esto viene ya hace mucho tiempo con Hammer, ¿no? Él empieza como a buscar esta parte de la enfermedad. Así es, hay un médico alemán que se llama Rick Hammer. Rick Hammer es él empieza a descubrir a partir de una experiencia personal que hay una relación entre algo que se vive y una enfermedad. Y él crea algo que se llama la nueva medicina germánica,
y que dice que para que nosotros suframos una enfermedad tenemos que vivir un impacto. O sea, él dice que esto es un impacto que no podemos procesar en el momento. O sea, nosotros normalmente vivimos impactos todo el tiempo y nuestro propio sistema psíquico pues ayuda a procesarlo, pero hay veces que no se puede. Y cuando no se puede por la magnitud del impacto o por la sorpresa del impacto, pues entonces se va a canalizar. Y entonces lo que Hammer dice es que esto se va a llamar un bioshock, ¿sí? Hay un bioshock, es un impacto único a través del cual nosotros no podemos procesar ese estrés. Y entonces vamos a tener 3 condiciones para que se genere este bioshock. La primera es que es algo imprevisto, o sea, es algo que yo no me esperaba. La segunda condición es que es vivido en soledad, claro, no lo comparto con nadie. Y la tercera es que no encuentro solución. Y estas 3 características son indispensables para vivir un bioshock, porque entonces el estrés se queda. O sea, si yo no puedo expresarlo, siento que no tengo solución, si no tiene solución, y es algo que viví de imprevisto, entonces es algo que se va a quedar grabado y que va a buscar la forma de salir. Y si nosotros no lo hablamos, nos lo quedamos, el mismo cuerpo, el mismo cerebro va a canalizar ese estrés a algún órgano para poder solucionar y que podamos sobrevivir, porque si no el estrés nos puede matar. Claro. Por eso dijera Salomón, ¿no? Que algo que nosotros podemos hacer cuando tenemos un impacto fuerte es hablarlo. Así es. O sea, nosotros necesitamos sacar ese estrés de nuestro cuerpo, ya sea con diferentes herramientas, hablándolo. O sea, que en ese momento tú compartas tu experiencia con alguien, eso sería fantástico. Fantástico. Cuando tú tienes un evento imprevisto, tú sientes ese impacto y cuéntaselo ahora sí que a quien más confianza le tengas, ¿no? Porque vas a sacar ese estrés de tu cuerpo, no se va a quedar ahí, no se va a canalizar a un órgano. Entonces, esa es una solución en ese momento. Otra herramienta que pudiera ayudar, si es que a lo mejor te cuesta trabajo expresarlo, pudiera ser también en una carta, ¿no? Sacar, escribirlo. Escribir cómo te sentiste, porque eso ayuda bastante a vaciar esa emoción, ese estrés, y que no se canalice en tu cuerpo. Eso es muy importante para evitar también una enfermedad. Así es. Y es que esta parte del bioshock, pues es algo que nosotros no podemos procesar porque nos agarró por sorpresa. Claro. Sí, o sea, muchas enfermedades sí pueden salir de este punto porque nos agarró por sorpresa, ¿no? O sea, un ataque de pánico normalmente tiene que ver con un evento que nosotros vivimos específicamente y que desencadena que si bien no es una enfermedad biológica, sí es una enfermedad psíquica, ¿no? Entonces, eso puede ser el caso del mismo Hammer, porque él empieza a descubrir todo esto a raíz de una experiencia personal y fue que mataron a su hijo. Así es. ¿Sí? O sea, estaba en una fiesta, en unos yates, de repente se escuchan disparos y encuentra a su hijo muerto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con Hammer? Que tiempo después de este evento, bueno, hay varias circunstancias dentro de la muerte, sí, ¿no? O sea, pero al punto al que vamos es que después de este evento, él desarrolla un cáncer de testículo. Y su esposa desarrolla también un cáncer en los ovarios. Así es. ¿No? Entonces, si nosotros también nos ponemos a analizar la función biológica de esos órganos, vamos a tener una respuesta. Y es que en este caso de Hammer, pues al ver el impacto, o sea, imagínense, ¿no? O sea, tú estás en una fiesta, estás pues en esta diversión y de repente escuchas balazos y encuentras a tu hijo herido. ¿No? O sea, obviamente es un impacto fuertísimo y entonces ahí se canaliza al órgano que tiene que ver con los hijos, ¿no? En este caso, los testículos y el ovario, pues lo que nos estaba, o bueno, les estaba diciendo a ellos es, hay que reponer a ese hijo, hay que ayudar a ese hijo, pero todo tenía que ver con el hijo, con ese impacto que habían tenido ambos, ¿no? Entonces se desarrolla ese cáncer. Y entonces Hammer empieza a hacer un estudio porque él trabajaba en un hospital. Entonces empieza a preguntarle pues a las personas el contexto emocional, el cómo se sintieron en ese momento que desarrollan el síntoma. Y entonces se da cuenta
que a nivel del cerebro desarrolla algo que se llaman los focos de Hammer. Sí, que son zonas cerebrales que están relacionadas con los órganos, y que dependiendo de dónde se viva ese impacto emocional va a canalizar a un órgano. Y que bueno, aquí hay toda una estructura detrás, ¿no? Hay todo cada capa embrionaria, cada capa cerebral que se va desarrollando a partir de la gestación en el embrión, pues va también desarrollando ciertos órganos. Entonces, en esta primera etapa, que es la etapa del endodermo, el endodermo tiene la función de garantizar la supervivencia, ¿no? Es la parte más arcaica de nosotros, y es lo que se forma en los primeros meses, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con los órganos que van de la boca al ano, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo pasando por los pulmones y que tiene que ver con la supervivencia. Claro. Entonces, cada que nosotros sintamos nuestra supervivencia amenazada, alguno de estos órganos va a ser tocado, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Digo, cada uno tiene sus características particulares, como decía Lucy hace rato, porque hay que ver cuál es la función biológica de cada órgano, pero en general todo esto tiene que ver con supervivencia. Otra capa embrionaria, que es el mesodermo antiguo, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la protección. O sea, ya aquí estamos hablando de una función mucho más mamífera, que es ya la de la manada. O sea, tenemos que proteger. Entonces, es una segunda capa embrionaria que se desarrolla, y son los órganos que tienen que ver con la protección. ¿Qué órganos tienen que ver con la protección? Pues la piel, la pleura, el pericardio, las mamas, todo lo que tiene que ver con el recubrimiento de órganos, tiene que ver con esta función de la protección. Entonces, cuando está amenazada la protección, las meninges incluso también tienen que ver con la protección. Entonces, todo esto, cuando está amenazada una de estas funciones, pues donde se va a manifestar el síntoma es en uno de estos órganos. Otra capa embrionaria, pues es el mesodermo nuevo, que ya tiene que ver con cómo me vinculo con el mundo, cómo me vinculo con los demás. Y entonces, en esa vinculación con los demás, yo me empiezo a comparar. Y es esta comparación física. ¿Por qué? Porque anteriormente, de una manera muy arcaica, las personas dominantes pues eran las que eran más fuertes o más rápidas o más inteligentes. Entonces me tengo que estar adaptando o comparando con ellos para saber cuál es mi lugar dentro de la tribu. Entonces, cuando entramos en esta comparación, pues vamos a ver afectadas ciertas partes de nuestro cuerpo que tienen que ver con el aparato osteoarticular, todo lo que tiene que ver con huesos, cartílagos, músculos, todo esto, y obviamente pues también otros aspectos como el riñón, en fin, muchas otras órganos que ya iremos desdoblando en siguientes capítulos, pero ahorita es como para entenderlo un poquito más, ¿no? Y finalmente el ectodermo, que tiene que ver con la última capa embrionaria, y esa última capa embrionaria tiene que ver con cómo me relaciono con los demás. O sea, y ese cómo me relaciono con los demás, pues tiene que ver con todo lo que es el aparato reproductor, todo lo que tiene que ver también el riñón, porque pues tiene que ver con la delimitación del territorio. Entonces, son la misma piel también, porque es el contacto, la pérdida de contacto. Entonces, tiene mucho que ver con estos órganos. Digo, ahorita solo lo mencionamos, ya después iremos profundizando en todo esto, pero es importante entender que cada parte del cerebro tiene una relación directa con ciertos órganos o partes del cuerpo. Entonces, no es una casualidad, no es nada más que esta parte de le dio un susto y desarrolló diabetes, ¿no? O sea, no es el susto en sí, ¿no? Sí. Sino es realmente qué fue lo que se afectó en este sentido, ¿no? Claro. Así es que si tú quieres profundizar más en el tema de las enfermedades, suscríbete, dale like a este programa y estate al pendiente de los siguientes porque se van a poner muy interesantes. Y bueno, pues también es muy interesante esto que tocas porque es el shock, o sea, esto que yo vivo en ese momento se canaliza a la psique y después ahí al órgano, ¿no? De acuerdo a cómo lo estamos viviendo y a la referencia que mencionábamos anteriormente, ¿no? Esta información que también ya traemos heredada. Sí, que vamos, o sea, esta es un porcentaje de todas las de los padecimientos, que es esta parte desde el impacto, pero hay muchas otras formas de las cuales se va a manifestar el síntoma, y es de lo que queremos hablar. Claro. Esta primera es importante para entender cómo es que las áreas cerebrales van a canalizarlo, y aquí estamos hablando de un impacto, que es lo que habla Hammer, un impacto muy específico, vivido en soledad y que sentimos que no tiene solución.
Entonces, esas son las características de este bioshock. Entonces, esta palabra bioshock es una primera forma de cómo es que se manifiestan las enfermedades. Claro. Bueno, una segunda, la primera es el arquetípico, ¿no? Que es este simbolismo de cuál es esa analogía que yo hago con mi conflicto, ¿no? O sea, en este caso es quiero alcanzar el corazón, en el caso de la hipertensión, quiero alcanzar mi corazón, entonces necesito bombear más sangre. Pero puede ser muchos otros, ¿no? O sea, hay clásico que dicen, es que mi esposo me enferma. Entonces ya sabemos dónde está la causa de la enfermedad, ¿no? En el inconsciente. En el inconsciente. El inconsciente del marido, ¿no? En el marido. Entonces, ese es un primero. Una tercera forma es el funcional, ¿no? Que tiene que ver con para qué sirve el órgano. Claro, que era lo que estábamos mencionando anteriormente, ¿no? Creo que hay que ir como desdoblando la función del órgano, ¿no? ¿Para qué sirve? Y ahí hay mucha información, porque como decíamos en un inicio, yo me preguntaba, o sea, si hay un síntoma, ¿no? En el caso de mi hija, que siempre padeció temas en los ojos, como que cierta carnosidad desde muy pequeñita, era muy impresionante eso. Entonces siempre busqué una manera de que ella estuviera bien y pues obviamente me decían que tenía que utilizar medicamento, gotas y demás, pero buscaba como que algo más, ¿no? Entonces, como solucionarlo desde raíz. Entonces yo creo que esto también me ayudó como a profundizar en este tema de la enfermedad. Ya cuando yo encuentro la información de Hammer, pues me pareció impresionante, porque obviamente todo este estrés que nosotros tenemos, porque hasta cierto punto el estrés es sano, te empuja también a hacer cosas, o sea, todo el mundo tiene estrés, pero dijera Salomón, o sea, cuando provoca ya un síntoma es cuando ya se sale de los límites de la tolerancia, ¿no? Entonces ahí es donde se provoca ese síntoma que me está diciendo el mensaje, ¿no? Que hay detrás. Entonces, obviamente mi hija, pues también tenía un mensaje que recibir con ese síntoma, ¿no? En ese momento. Entonces, hay que profundizar para qué sirven los órganos, ¿no? En este caso, el ojo, pues sirve para ver, para observar, pero también cuando se provoca un síntoma es que no quiero ver, ¿no? Que es aquello que me está provocando una molestia y entonces me provoca una enfermedad, hasta incluso una ceguera, para no ver lo que me está molestando, ¿no? Entonces en ese momento pues también nuestro cuerpo es muy sabio, o sea, es impresionante, es perfecto, o sea, el cuerpo va a solucionar lo que uno no puede a veces hablarlo, ¿no? De repente no somos capaces de tomar esa acción, eso que queremos, y entonces el cuerpo, pues, en el caso que tú mencionabas del tobillo, pues, ahí lo solucionó, pero hay que preguntarnos para qué sirve ese órgano que tengo afectado. Creo que eso es un primer punto. Y esta parte de la función, tenemos unos casos muy interesantes de cistitis, porque esos casos de cistitis son súper claros en esta parte de la funcionalidad, ¿no? Claro. O sea, ahí tenemos un caso, ¿no? De cistitis ahí. Sí, es impresionante ahí porque regresamos a estos, pues es una pareja, pero cada que llega la suegra, ¿no? O sea, no sé si les ha pasado, ¿verdad? No sé si les ha pasado, a lo mejor aquí se van a poder identificar con este caso, ¿no? Pero bueno, es una pareja y cada que llega la suegra y entonces a lo mejor se mete a su cocina y empieza a ordenar y empieza a hacer la comida y todo, y ya sabe, ¿no? Clásico de la pareja de, ay, mi mamá me va a hacer de comer hoy. Entonces, ¿cómo se siente la hembra de la casa? Porque dicen que en una casa no tienen que haber dos hembras, porque las hembras somos muy territoriales, ¿no? Entonces, para el inconsciente, que en este caso no es la pareja, para el inconsciente, que ya lo hablamos en el capítulo anterior, me parece, donde hablábamos un poco de la psicosomática clínica, que el inconsciente es toda esa información guardada
¿no? Y hacíamos un ejemplo de un iceberg por ahí. Entonces, para la información del inconsciente, pues realmente ahí no me está invadiendo mi territorio, ¿no? O sea, yo estaba en paz con mi pareja y entonces llega la suegra e invade mi territorio. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a ser más ácida la orina, el cuerpo va a ser más ácida la orina. ¿Para qué? Para marcar el territorio, ¿no? ¿Por qué? Porque para el inconsciente no es su suegra. Es otra hembra. Es otra hembra. O sea, no hace la distinción. Ahí él no hace la distinción y obviamente, como ella no es capaz de decir, no quiero aquí a mi suegra, ¿no? O quítese suegra. O quítese suegra, este es mi territorio, este es mi hijo y esta es mi casa. Porque no, a veces eso es lo que no hacemos, ¿no? No hablamos. Entonces nuestro cuerpo habla por nosotros y entonces provoca una cistitis para marcar el territorio. Así es. Y esa es una cuestión funcional. O sea, ahí no hay un impacto, porque en realidad no es un impacto único, pero es una cuestión funcional. ¿Para qué me funciona la orina? Pues para marcar el territorio, ¿no? Entonces, esa es una forma de que se desarrolle un síntoma de manera funcional. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Otra forma en la que se van a manifestar los síntomas es algo que nosotros conocemos como un conflicto de gota a gota. ¿Sí? Un conflicto de gota a gota es algo, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en YouTube o en Internet, que hay videos donde va cayendo una gota sobre una roca y cae la gota, cae la gota, cae la gota y va erosionando la piedra, ¿no? Va erosionándolo hasta que pueda hacerle una zanja completa por en medio de la roca, ¿no? Entonces, es exactamente el mismo comportamiento de los conflictos que gota a gota caen un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, hasta que el sistema psíquico pues se colapsa y entonces se genera un estrés que genera la enfermedad, ¿no? Claro. Y esto puede ser a lo mejor el punto de que estás en el trabajo y tu jefe te regaña hoy, te regaña mañana y te regaña todos los días y va sumando, hasta que de repente pues desarrollas una colitis o desarrollas algo en lo que tú sientes que estás siendo maltratado, ¿no? Sí. Entonces es una cuestión de gota a gota, es algo que se repite y se repite y se repite y se repite hasta que quiebras. Claro. Y bueno, otro tema de la enfermedad son estas herencias, ¿no? Estas enfermedades que son heredadas, ¿no? Porque hablamos de la diabetes hace un momento, hablábamos de algunas otras enfermedades también que aparentemente dicen son hereditarias. ¿Qué pasa con esas enfermedades? Hay todo un tema y creo que esta es la parte central de esta plática, porque si bien es cierto, tenemos esta parte funcional, tenemos la parte arquetípica y la parte del bioshock, la gran mayoría de las veces nosotros encontramos que hay esta parte mucho más profunda de las enfermedades que responden a un marco estructural, que era lo que hablábamos al principio. Hay un conjunto conflictual que es lo que va a desarrollar la enfermedad y que no necesariamente solo es el impacto o solo es la emoción o solo es esto. O sea, en la gran mayoría, más del 80% de los casos, vamos a encontrar que corresponden a un marco conflictual. Y este marco conflictual pues está dado precisamente por información que nosotros tenemos y que viene dada por ese marco de referencia que tiene que ver con todas las creencias, todas las ideas, todos los conceptos que nosotros hemos adoptado a lo largo de nuestra vida y que también nos han sido infundidas por nuestros papás y y que contribuyen o más bien que confluyen de acuerdo a todo el árbol genealógico y las experiencias del árbol, ¿no? Es por eso que una situación no la vamos a vivir de la misma manera. O sea, aunque es la misma situación, cada uno la vive de una manera diferente y el impacto es totalmente diferente porque ya tenemos toda esa información en ese marco, ¿no? Así es, y esta parte es súper importante y súper interesante porque en esta parte de las herencias vamos a encontrar muchos aspectos. O sea, vamos a encontrar desde este marco de referencia en el cual a lo mejor hay un problema de que los hombres son infieles y entonces a lo mejor las mujeres van a desarrollar un virus de papiloma humano, ¿no? Porque ya es una predisposición ahí. Entonces, esta enfermedad va desarrollándose dada la desvalorización de ver al macho con otra mujer, ¿no? Y sentirse desvalorizada. Entonces, ese ya es un marco de referencia que puede permear en diferentes generaciones. Pero también puede ser que esta parte de la herencia sea directamente de un ancestro y que nosotros heredemos el conflicto del ancestro. ¿Sí? Ese conflicto del ancestro
yo no lo voy a vivir, pero en algún momento de mi vida lo voy a tomar. Sea un conflicto de mi papá, de mi abuelo, de mi bisabuelo. Teníamos por ahí el caso de alguien, ¿no? Que desarrollaba el conflicto de un abuelo, me parece, ¿no? Uh-huh. En este momento no recuerdo, pero digo, es que tenemos varios casos, no sé a cuál te refieres. Bueno, alguno. Hay otros casos también. Sí. Hay un caso en el cual, bueno, es que había un caso de una persona que llega a terapia con un tema de páncreas, me parece. Uh-huh. Entonces, el páncreas tiene que ver con la gran guarrada, uh-huh, ¿no? O sea, con esa jugada que me hicieron, pero fue una gran jugada, uh-huh, sucia, ¿no? Uh-huh. Por eso Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs, tiene, por ejemplo, ese es un ejemplo también muy gráfico, ¿no? Donde él también sufre cáncer de páncreas por la gran guarrada que le hicieron con la empresa. Así es. En este caso el que vino a terapia, pues es algo parecido. Sí, porque a Steve Jobs lo que le pasó es que él desarrolla la empresa, desarrolla Apple, el consejo se lo quita y lo corren de su propia empresa, ¿no? Así después lo restituyen y cuando lo restituyen, entonces empieza su cáncer de páncreas. O es que es impresionante ese caso porque ya en la historia de Steve, o sea, él empieza desde cero, o sea, empieza, uh-huh, desde cero a formar, a inventar, a crear, empieza a ver la manera de todo de esta innovación. Puede montar una empresa y lo corren de su propia empresa, o sea, imagínense, ¿no? Es fatal, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, el impacto va a estar en el páncreas porque es la gran guarrada, ¿no? Uh-huh. Entonces, el cuerpo es perfecto. Así es. Obviamente, él pues muere porque realmente él no sabe que esta parte pues le había afectado, ¿no? O sea, la importancia de conocer que las emociones nos van a afectar y que no hay ninguna enfermedad que no tenga que ver con una emoción, ¿no? O sea, todas tienen este conflicto, bueno, emocional, mental, o en este caso, porque estamos hablando de las herencias, muchas veces la emoción no es nuestra, pero nosotros heredamos la emoción, heredamos el conflicto, heredamos el estrés de algo que vivió alguno de los ancestros. O sea, problemas de hígado, hemos visto un montón de hígado graso que tiene que ver con historias de hambre de los ancestros, que estuvieron en la revolución a lo mejor y pasaron días sin comer y todo eso, y entonces ese mismo conflicto va a pasar a nosotros y vamos a desarrollar un hígado graso porque tenemos que guardar ese alimento, ¿no? Uh-huh. Entonces, no necesariamente es la emoción de nosotros, pero sí tenemos este marco conceptual a través de a lo mejor yo siento que me van a correr o que me van a bajar el sueldo y entonces ahí siento que me voy a quedar sin comer y entonces empiezo a desarrollar el hígado graso, ¿no? Claro. Sí, así es. Y desarrollando el hígado graso también empezamos con la pancita, ¿no? Que al final son reservas, uh-huh, también. Así o sea, decía Salomón, yo aquí tengo quién sabe cuántos... 150,000 euros guardados. Sí, guardados porque tenía una pancita bien curiosa, ¿no? Y entonces le decían, bueno, es que la pancita, creo que lo dijo en el sobrepeso, en el taller de sobrepeso justo. O sea, yo aquí tengo 150,000 euros porque guardados. Son las reservas, uh-huh, ¿no? También cómo es nuestro cuerpo nos habla, por ejemplo, en este tema de las reservas, las personas que tienen la jorobita, ¿no? Uh-huh. La grasita en la parte de atrás, o sea, nos está hablando que en su historia familiar hubo memorias de hambre, ¿no? O la papada. La papada o el pecho también en los hombres. Ajá. ¿No? Que de repente se les notan un poquito más. Como que son de mujer, ¿no? Ajá. Más o menos. Ajá. O sea, también tienen esa grasita en la parte del pecho, entonces también nos está hablando de esas reservas en el árbol genealógico. Son memorias de hambre, o sea, nuestro cuerpo habla todas esas memorias, o sea... Dice hablamos mucho de Salomón porque es nuestro maestro. Y lo amamos a Salomóncito. Y Salomón tiene una frase que dice que nuestro síntoma, nuestra enfermedad, es la corona de nuestra historia personal y familiar. O sea, nosotros no enfermamos nada más porque sí, sino que toda esta historia se manifiesta a través de nuestro síntoma, uh-huh, sea el que sea. O sea, y esto es bien interesante porque si bien hablamos de estos temas puntuales que se generan por algo muy preciso, la mayoría de los casos que llegan a terapia pues tienen que ver con temas que van más allá de nuestra propia generación, ¿no? Claro. O sea, hemos visto casos de alopecia, por ejemplo, de alopecia donde el tema era la muerte del abuelo.
porque la mamá se quedó sin el contacto. O sea, el papá le tocaba la cabeza, se queda sin el contacto, y el nieto es el que desarrolla el tema de la alopecia. Y es que ahí entran también otra parte importante que se llaman los ciclos biológicos memorizados, porque cuando esta persona desarrolla alopecia es una edad que tiene que ver con la muerte del abuelo, ¿no? Entonces es ahí donde se detona la alopecia y es la falta de contacto, ¿no? De esa autoridad. Y pueden ser muchísimos los síntomas que realmente tienen un trasfondo más allá de la propia experiencia, ¿no? Claro. O sea, que tiene que ver a lo mejor con un tema de la infancia, de la primera infancia, de los 0 a los 7 años, que tiene que ver con un tema de la gestación, ¿no? O sea, algo que vive nuestra mamá o que vive, digo, en mi caso, en algún momento tuve ataques de pánico también y tenía que ver con un evento que sufrió, un evento familiar que fue un choque muy fuerte. Entonces, en ese choque muy fuerte, más o menos equivalía a los 35 años que cuando desarrollé los ataques de pánico, ¿no? Y que hay todo un marco ahí conceptual, o sea, porque eso corresponde como parte del programante, pero también hay otro tema que tiene que ver con la abuela materna y entonces se vuelve como ligado, como entrelazando todos estos casos, ¿no? Sí. Entonces, ese momento dentro de las gestaciones, porque también es la gestación de mi mamá que tiene un evento también muy fuerte y que en ese mismo mes, a la misma altura, cuando está en su primera gestación, pues viene también este choque, ¿no? Entonces, son similitudes y es increíble cómo funciona el inconsciente porque es sumamente preciso. Entonces, estos conflictos en las gestaciones derivan en mi vida como un ataque de pánico, ¿no? Claro, wow, es impresionante, el cuerpo humano tiene todas las respuestas y es por eso que en un inicio mencionábamos que la idea de dar este programa hablando de por qué nos enfermamos, realmente es tener esa conciencia de que nuestro cuerpo tiene todas las herramientas, ¿no? Que obviamente tiene que ver también mucho con qué comemos, en qué medio también nos desenvolvemos. Creo que son como muchos factores. Pero sí es muy importante tener esa conciencia de que nuestro cuerpo es muy sabio, que tiene todas las herramientas, pero que también el contexto emocional que yo estoy viviendo pues me va a afectar y me va a provocar una enfermedad de acuerdo a cómo yo le estoy viviendo. Así es. Y bueno, ahorita estamos hablando de todo esto, pero el siguiente programa precisamente vamos a hablar de transgeneracional y de cómo es que nosotros establecemos estas lealtades con los ancestros y que obviamente pues eso es lo que hace que nosotros conectemos con algunos, tomemos esos conflictos, a lo mejor los somaticemos, a lo mejor los vivimos de una forma de experiencia o de comportamiento, pero al final de cuentas siempre existen estos vínculos hacia los ancestros. Claro. Entonces eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero referente a la enfermedad y de los temas heredados, pues efectivamente también hay casos donde toda la familia tiene cierto tipo de padecimientos, ¿no? Hay familias donde todos tienen diabetes, hay familias donde todos tienen hipertensión, hay familias donde todos provocan un cáncer pueden tener un cáncer, o donde todos tienen no sé, eczema o todos tienen una sola enfermedad. De la piel. Y entonces eso nos está hablando de un gran drama dentro de la familia que todos están somatizando, ¿no? Sí, claro, por eso es bien importante pues saber esta información heredada, ¿no? Porque al final todo es información. Mencionábamos en algún live de La Vocecita, porque también estamos en Facebook. Nos pueden encontrar como La Vocecita y ahí hablamos sobre todos estos temas también, toda esta información, todo es información donde vivimos, o sea, donde vivimos nos da información, cómo nos llamamos. Bueno, eso ya lo vamos a ver en el próximo capítulo de YouTube, porque vamos a hablar de transgeneracional, pero todo es información, ¿no? Entonces es bien importante como ir armando nuestra genealogía, ¿no? También. Nuestra historia. Claro. Entonces esta parte de las herencias pues tiene que ver mucho con aquello que vivieron los ancestros, que ya sea que se somatice generaciones después, porque decía por ahí, me parece que François Dolto decía que el conflicto psicológico de los padres se convierte en el conflicto biológico de los hijos.
¿sí? Entonces, ese es uno como uno... Es muy fuerte. Ese es muy fuerte, sí. Ese es muy fuerte. Sí, pero es una de las situaciones que se puede presentar, ¿no? O sea, hay algo que vive el padre no lo somatiza, lo vive como estrés, y viene el hijo y lo somatiza, ¿no? O sea, Sí. entonces, es ahí donde nosotros podemos ver cómo el inconsciente familiar no tiene un corte, o sea, es continuo. O sea, para el inconsciente familiar, el que muera una persona no quiere decir que ahí se acabó la vida de la persona. O sea, va a seguir viviendo a través de los hijos y de los nietos y de los bisnietos, etcétera, ¿no? Claro, y menciono que es muy fuerte porque muchas veces nosotros como padres nos sentimos culpables también de que a lo mejor nuestros hijos estén enfermos, ¿no? Pero creo que aquí, más que sentir culpa, es tomar esa responsabilidad también que nos toca y meternos a este trabajo de sanación. Porque como lo mencionamos en un inicio, la enfermedad no es mala. La enfermedad te viene a dar un mensaje que tú necesitas recibir en ese momento. ¿Y cómo la vamos a ver? O sea, porque a veces no hay manera de verla más que a través de una enfermedad, Exacto. ¿no? Que bueno, desde una de las herramientas que manejamos, pues hablamos también de que muchas veces estos conflictos se viven primero a nivel de pensamiento, después a nivel de emoción, y si no se ha resuelto en esos niveles, pues entonces es que viene la somatización, ¿no? Claro. Aquí estamos hablando de aquellas cosas que no son BioShock, ¿no? O sea, sino que tienen que ver con algo más estructural, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros podemos ver con todo esto, ¿no? Entonces, con esta parte de las enfermedades heredadas o de cómo heredamos también los síntomas o los conflictos para somatizarlos después, ¿no? Claro, muy bien. Pues otro punto para saber por qué nos enfermamos, pues son estas enfermedades energéticas. Sí, y es que dice nuestro maestro Salomón que hay muchas cosas que funcionan a nivel inconsciente, que tienen que ver con los arquetipos. Entonces, algo que a nosotros nos es de mucha utilidad es ver la medicina tradicional china, la energética china, porque nos va a hablar acerca de los elementos de la naturaleza y cómo se van convirtiendo estos elementos y cómo es que muchas veces esta secuencia de elementos va a enseñarnos cómo se desarrolla un síntoma. Como por ejemplo, teníamos un caso también dentro de la terapia en el cual llega una persona con colitis y primero empezamos a explorar por la parte funcional, por la parte emocional, etcétera, y pues nos damos cuenta de que nada, entonces nada funciona, y entonces vamos a explorar la parte de la energética, y entonces nos damos cuenta de que el colon tiene que ver con un duelo bloqueado también, a través de la energética china. O sea, en este flujo de energía, entonces llega a vincularse en algún punto con el pulmón y entonces el pulmón habla de la tristeza del duelo bloqueado, pero se va a manifestar en el colon. Y entonces era un duelo bloqueado esa colitis. Wow. Sí, porque era muy específico, era el colon transversal, que tiene que ver, el colon transversal tiene que ver con los colaterales. Entonces estábamos hablando de los hermanos y esta persona pues había perdido un hermano hace unos años y entonces hubo algo que lo desencadenó, pero que nos llevó al duelo bloqueado del hermano, que era lo que estaba generando esa colitis ya crónica, ¿no? Claro, sí. Esto es muy interesante, la energética, digo, es extenso el tema, pero otro ejemplo también que se me ocurre es que a veces hay personas que le duelen mucho las lumbares, ¿no? Y a nivel emocional es como ese miedo a perder, Así es. ¿no? Pero a través de la energética es como sentirse apartado, ¿no? Como sentirse excluido. Entonces, tiene otro camino la enfermedad ahí, ¿no? Es otra pista que podemos utilizar, porque la energética pues se utiliza cuando, bien tú lo dices, y dice Salomón, cuando nada funciona, porque hay que estarlo rastreando, ¿no? Hay que hacer ese quesito como para ver por dónde vamos a abordar esa enfermedad, ¿no? Así es, y es que dentro del proceso terapéutico, digo, aquí estamos hablando de generalidades que cada quien pues va a agarrar como, esto me suena, esto me checa, y así, pero hay generalidades, hay ya particularidades, perdón, que tienen que ver ya con la vida de cada persona, ¿no?
Pero en estas generalidades pues sí podemos ir como cachándonos. Y muchas veces ya en el proceso terapéutico es donde podemos entrar a las particularidades. Exacto. Para poder ver exactamente qué es lo que trae esa persona, ¿no? Entonces, en esta parte de la energética también estamos hablando de los meridianos, que son los que atraviesan el cuerpo, ¿no? Y estos meridianos transmiten información, son como cablecitos, sí, donde fluye la energía, y entonces en cualquier punto de ese cablecito, pues se va a desarrollar el síntoma, ¿no? Así es, sí. Y bueno, pues eso es otra herramienta que utilizamos, ¿no? Para saber por qué nos enfermamos. Este ejemplo del ojo creo que también sería bueno ponerlo, porque dentro del meridiano del que llega al ojo, pues viene de la vesícula. Entonces muchas veces, decía Lucy hace rato, en la parte funcional el ojo es para ver o no ver, ¿sí? Pero en la parte de la energética, un problema en el ojo puede tener que ver con un tema de la vesícula, pero a nivel energético pues va a salir por acá. Y esto tiene que ver, creo que lo hablamos en el capítulo pasado, sí, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de injusticia en el territorio, que es muy diferente a la cuestión de ver o no ver, ¿no? Claro, así es. Entonces, bueno, la energética china, bueno, ya hablaremos en algún momento, porque digo, me impresiona, te digo, yo sigo impresionada por cómo funciona el cuerpo, porque incluso la hora en que te despiertas en las noches, anótenla. O sea, la hora en que te despiertas en las noches. Muchas veces te sientes intranquilo a una cierta hora. Hay personas que nos han dicho, yo no sé qué pase, pero a las 3:33 de la noche me despierto. Y eso no ha sido una vez, han sido varias veces, ¿no? Bueno, pues, ¿qué les digo? Que tiene que ver con un órgano. Ya les hablaremos en algún momento a qué órgano pertenece cada horario. Pero sí es necesario ver la hora en que yo despierto, porque hay horarios que pertenecen al estómago, hay horarios que pertenecen al pulmón, al vaso, al intestino, al hígado. Bueno, o sea, ese horario en el que tú te despiertas tiene que ver con el órgano que no está como que funcionando bien. Y bueno, hablamos de esta parte emocional también, ¿no? Entonces, ahí hay que poner enfoque, porque ahí es bueno saber también eso, ¿no? Así es. Entonces, bueno, como podrán ver, son muchas variantes, y ya nada más vamos a hablar de un par de temas más que también son bien interesantes, porque siempre nos preguntan, bueno, ¿y los niños por qué se enferman? Sí. Sí, o sea, ¿por qué se enferman los niños? Y un adulto, pues entiendo todo esto, pero un niño, ¿por qué? Y entonces ahí tenemos que entrar a hablar acerca de cómo funciona un sistema. Y este sistema familiar, o este sistema en el cual los niños tienen un carácter dependiente de los padres para poder sobrevivir, pues es un factor clave para entender esto, ¿no? Claro. Sí, digo, hay varios temas ahí con los niños, porque pueden tener de nacimiento un problema, una enfermedad. Y puede ser por todas esas emociones que los papás tuvieron en la gestación, principalmente con la mamá, ¿no? Porque ella es la que está, teniendo a ese bebé en su vientre, y entonces todas las emociones, pues, se las come el bebé. Eso provoca que puedan nacer con una enfermedad, ¿no? Pero también el contexto heredado, porque también los niños tienen toda esa información, porque dicen que un bebé nace en blanco, realmente no es así. O sea, nace con toda esta información también heredada, que va a provocar una enfermedad desde su nacimiento o a una edad temprana, ¿no? Entonces, ahí hay que profundizar, porque pueden ser las emociones de los papás, porque en realidad los hijos no se enferman, sino más bien somatizan las emociones de los papás. En esta cuestión de dependencia hacia ellos para la supervivencia, ¿no? Porque si papá o mamá no me producen o no me dan de comer, pues yo me muero. Entonces, la somatización viene de ahí, que es algo a lo que Salomón le llama la incorporación emocional. Claro. Yo incorporo las emociones de mi papá o de mi mamá a través de ese síntoma, ¿no? Claro. Y volvemos a la parte simbólica, ¿no? Porque también en la parte simbólica, los perrijos, los gatijos, o sea,
esos perrijos, esos gatijos, o sea, ya a un perro, a un gato ya se le da una identidad, ¿no? Como si fuera un hijo también simbólico, porque pues obviamente no es que sea un hijo, ¿verdad? Pero también volvemos a estos simbolismos y los tratamos como un bebé, como un hijo, y también ahí entran esas mascotas que se enferman, que somatizan las emociones de los dueños, ¿no? Así es. Por la misma razón, porque son dependientes. Exacto. Y ya analizaremos esto más a fondo porque como ustedes pueden ver, son temas que dan para mucho. Sí. Pero ahorita pues nada más queremos conceptualizar, insisto en todo esto para que no se nos queden ahí hablen más de esto. Mejor pónganos aquí, queremos que hablen más de las mascotas, de los hijos o de las enfermedades crónicas también, que es el siguiente punto que vamos a hablar. Porque muchas veces no es ni un BioShock, no es una cuestión funcional, no es solamente una herencia, sino que hay enfermedades que se vuelven crónicas, que están presentes por mucho tiempo en una persona y que eso tiene que ver con un contexto completamente distinto, porque puede ser la suma de todas las anteriores, un conflicto crónico, ¿no? Sí, eso es lo que te iba a decir. Un conflicto, una enfermedad crónica tiene que ver con un poquito de todo esto que hemos hablado, ¿no? Así es. Por eso es que son tan complicadas, porque ya es un síntoma constante que empezó con ese gota a gota, con ese pequeño estrés que se fue haciendo como una bola de nieve hasta provocar un síntoma. Pero también ya cuando está ese síntoma y no me salgo de ese contexto emocional que me está perjudicando con ese ambiente, pues ¿por qué no me estoy pudiendo salir de ahí? O sea, ya hay algo más atrás que son las herencias. Probablemente, no sé, hablamos de que podamos hablar de un tema crónico. De mi esposo me enferma, ¿no? Ese es clásico. Claro, porque es una enfermedad crónica, a veces no los podemos dejar. ¿No? Claro que sí, eso es justo, porque no sé si yo creo que sí se pueden identificar muchas personas en esa parte de que a veces queremos dejar a nuestra pareja, pero algo no nos lo permite. O sea, miedo a que no pueda, quién va a mantener a los hijos, a no poder, o sea, se meten un montón de emociones ahí, pero bueno, al final están contando una historia heredada. Así es. ¿No? Que no me permite salir de esa relación y entonces hay un síntoma crónico que está contando esa historia. Es una reparación, digo, ya lo veremos más a profundidad en el próximo capítulo con el transgeneracional, pero en este momento lo que les podemos decir es que una enfermedad crónica es un poquito de todo esto que hemos hablado. Exactamente, y que puede tener que ver con todos estos aspectos o simplemente con estar dentro del mismo conflicto constantemente, ¿no? O sea, el no me puedo salir del conflicto, que puede ser el trabajo, puede ser la casa, puede ser la relación, puede ser alguna responsabilidad, algo que nosotros tomamos y que no lo podemos dejar y entonces seguimos en ese mismo contexto. Entonces, todo esto pues tiene que ver con el por qué nos enfermamos. Como pueden ver, son un montón de variantes y precisamente por eso es que muchas veces necesitamos ese apoyo terapéutico pues para poder encontrar realmente de dónde viene el síntoma. Así es, y déjame comentarte que nosotros, bueno, a eso nos dedicamos, ¿no? Somos acompañantes en todo este proceso. Vamos trabajando, desdoblando todas estas vertientes para poder solucionar, ¿no? Entonces, a eso nos dedicamos, así es que si tú necesitas ese acompañamiento, pues estamos aquí al pendiente de tus comentarios. Pero también déjame decirte que si no puedes ver este video, también nos puedes escuchar en Spotify y bueno, pues ya te vas involucrando con esta información, con esta solución a la enfermedad y también puedes ir empapándote de por qué nos enfermamos, cómo soluciono mi enfermedad. Así es que no te pierdas también ahí en el canal de Spotify. Así es, y es que bueno, aquí tenemos que entender que la enfermedad en realidad es la respuesta de la psique para gestionar nuestras emociones. Así es. Así es. Me tengo que soplar. Así es, la enfermedad es la respuesta de nuestra psique para gestionar nuestras emociones. Y es un mensajero también, es un mensajero de aquello que no nos está gustando en nuestra vida, ¿no? Y sería bueno también preguntarnos
qué es lo que no me está gustando en ese momento de mi vida, para qué funciona ese órgano, esa parte de nuestro cuerpo que a lo mejor no tiene un buen funcionamiento, que está pues teniendo una enfermedad, para poder encontrar la respuesta. Así es. Y pues bueno, esto es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Es un tema bien, bien interesante y amplio, y entonces estamos también a la orden para abundar en lo que ustedes nos soliciten, ¿no? Así es. Bueno, pues esperamos haberte compartido un poquito de lo que nosotros hemos encontrado en este proceso de sanación. Y bueno, no te olvides de dejar tus comentarios si a ti te gustó este video, y si consideras que a alguien le puede servir, por favor comparte, suscríbete a nuestro canal, dale manita o dedito arriba, y bueno, nos vemos en algún otro espacio, ya sea en Facebook como La Vocecita, en Instagram como Vocecita1, en Spotify o aquí en YouTube. Así es que nos vemos pronto. Bye, bye. Bye.